Nosotros partimos de una información, por ejemplo, el objeto, ¿no?, que tenemos que insertar es este, ¿no? Yo tengo que insertar ese objeto, ¿sí o no? Es el objeto que yo debo insertar. Entonces, aquí no tengo el autor. No puse aquí el autor al principio en este. Autor, el segundo campo. Ah, vale. Vale, este lo voy a poner al final, ¿vale? Da igual el orden, ¿vale? Pero por entender que los primeros que son los campos obligatorios de la tabla, y esta es la clave ajena, que es el ID, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Pues esto evidentemente viene desde el principio, viene del, ¿vale?, del diseño de la base de datos. Era lucir. Joder, tío. Y así me lo veo rápido. ¿Cuál es el mío? Ah, no, con este no era. ¿Vale? Estamos viendo que yo tengo autores, ¿vale? Tengo un autor que tiene un NIF y tiene un nombre, y resulta que el NIF, ¿sí o no?, autor es la clave ajena, es decir, que libros.autor es quien, autores.nif. ¿Estáis bien o no? ¿Sí? Entonces yo tengo aquí le podría haber puesto NIF, ¿sí o no? Pero, ojo, este autor, que aquí en el fichero, ¿no?, es un NIF, ¿sí o no? ¿Veis que aquí en el fichero, ¿dónde está? Aquí en el fichero que tengo aquí, autor que es, ¿un qué? Un NIF, ¿vale o no? Pero nosotros estamos programando orientado a objetos. Es programación orientada a objetos. ¿Qué significa eso? Que yo ese campo autor en un objeto que va a ser, no va a ser un NIF, sino va a ser el objeto, va a ser literalmente todo el objeto que tiene ese NIF. ¿Me explico o no? De modo que yo voy a poner libro.autor, y si ahora pongo un punto, ¿qué me va a salir? Los campos del autor, que son ¿quién? El NIF y el nombre. ¿Me explico o no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que buscar que este NIF, en donde en la tabla de autores, traerme el objeto autor y asociárselo a quién? Al campo autor de libro. ¿Vale? Entonces, ¿por qué razón no se pone aquí NIF? Porque quedaría muy feo poner libro.nif que .nif o libro.nif que .autor, .nombre. Es decir, yo tengo que entender, yo estoy en programación orientada a objetos. Entonces, lo que tenéis que entender muy bien es que, ¿veis este campo tipo? Esto realmente va a ser un objeto autor. ¿Lo veis? Voy a poner aquí más grande. Esto, ¿no? ¿Dónde me deja esto? Bueno. ¿Se comprende? O sea,
yo voy a utilizar, yo al principio en el fichero de texto, en el objeto, mirad aquí. Mira, voy a hacerlo, que lo tengo ya hecho y ahora explico todo el proceso. ¿Vale o no? Os explico todo el proceso. Mirad. ¿Está grabando? Sí. Sí, porque si no... Mirad aquí. Yo quiero insertar este objeto. ¿No? Vale. Yo he hecho una foreign key. ¿Sí o no? Aquí en el fichero de texto que tengo el NIF. Pero yo en la foreign key que tengo autor. Y autor en la foreign key, ¿qué es? Vámonos a la foreign key. Vámonos al libro, al entity de libro. Vamos a ver. Cierro autores, cierro categorías, cierro editoriales, libro. Me voy al entity. Los specs esto hay que eliminarlo. Vamos a ver. Yo aquí, ¿qué he definido? ¿Qué autor qué es? ¿Qué es un string? El campo autor, ¿qué es un string? ¿Qué es el campo autor? ¿Qué es el campo autor? Un objeto de tipo autor. Es decir, yo lo que pondré en el código será, cuando lo tenga enlazado, ¿qué voy a poner? Dado un libro, voy a poner libro.autor, y si ahora pongo punto, ¿qué me van a salir? Me van a salir todos los campos de la entidad que autor. Es decir, yo voy a tener los objetos, los voy a tener relacionados. Pero lo que es fundamental es que entendáis, de primera, que aquí en la entidad son objetos. Yo parto de un texto, pero yo ¿qué es lo que voy a hacer? Es decir, esto es un texto, pero en el mundo de los objetos, el campo autor ¿qué es? Un objeto de tipo autor. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo que hacer en el código? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a sacar? Ese NIF, y ahora ¿qué voy a hacer? Irme a la tabla de autores, hacer un find one de ese NIF, ¿y qué me va a devolver? Pues el objeto autor. Y entonces, en el objeto, al autor le voy a asignar ese objeto que he encontrado, y entonces voy a hacer el save en la base de datos. Mirad, fijaros aquí. Voy a insertar esto, para que veáis lo que sale. ¿Vale? Mirad, si yo hago un send, mira lo que ocurre. Mira lo que me devuelve. ¿Qué me ha devuelto? Mirar el objeto. Ahora lo voy a ver insertar en la base de datos. ¿Veis el objeto? ¿Y qué pone aquí ahora? ¿Eso qué es? ¿Es un NIF? ¿Es un NIF? ¿Es un string? El objeto asociado. El objeto asociado. Esta es la misma información que saca en el console log. ¿Lo veis? Pero es que ahora mirad ahora mismo la base de datos. Mirad la base de datos. Mirad, si yo el libro veo datos, vamos a renovar. Mirad, ¿se han insertado los datos del libro? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Vale. Y ahora, aquí hay una cosa rara. ¿O no hay una cosa rara? ¿Cuál es la clave foránea? Se ve claro cuál es la clave foránea, ¿no? ¿Y esto qué tipo es? ¿Esto es un string? Cuando yo hago una foreign key en una base de datos, eso no es un string. Cuando yo en MySQL o en Oracle hago una foreign key, esa foreign key no es un string. ¿Sabéis lo que es? Una dirección de memoria. Es una referencia. ¿Una referencia a quién? Esto es lo que pasa, aquí se pinta como un NIF. Aquí se pinta como un NIF. Pero esto, internamente en la base de datos, es un puntero.
¿Qué es un puntero? Una dirección de memoria, ¿qué es? Lo que pasa es que a mí me aparece ese número para ser legible al ser humano. Pero internamente, al yo especificar la foreign key en el SQL, yo le estoy diciendo a MySQL o a Oracle que en ese campo no es de tipo ni string, ni un entero, ni nada. Es un puntero, una dirección de memoria. ¿Y una dirección de memoria a quién? Aquí, ¿cómo se ve que una dirección de memoria, que es una foreign key, por ese campo? ¿Veis ese símbolo? Eso es una dirección de memoria. ¿Sabía quién? ¿A quién va a apuntar? ¡Wow! ¿A quién apunta? Ese registro apunta a la dirección de memoria que tiene ese registro en la tabla de autores. Cada registro, ¿sí o no?, en la tabla de autores tiene una dirección de memoria donde comienza ese registro. Esto para mí es transparente. ¿Entendéis, no? Yo estoy dando la explicación, lo que hace la base de datos, el sistema gestor de base de datos. Pero para mí es transparente. ¿Me explico? Lo que se almacena en una foreign key, no es un tipo básico de datos. ¿Se entiende? Es una dirección de memoria. ¿Eso nos lo explicaron el año pasado? Realmente lo que se almacena en una foreign key, se almacena la dirección del registro con el que está relacionado otro registro. ¿Me explico? Es como un enlace simbólico. Un enlace. Tú imaginaros la tabla de autores. ¿Vale? Y aquí que tengo, hemos dicho el NIF y el nombre. ¿Vale? Y ahora tengo estos tres registros. Tengo el 1.1, el Glenn, el 2.2 a María y el 3.3 a Alfonso. ¿Vale o no? Vale. Imaginaros que esto es la dirección de comienzo, lo voy a poner con hashtag o si queréis lo pongo con el ampersand. Esta sería la 00. Esta sería la, no sé, bueno, la 00, bueno, los campos no, el registro. Esta sería la dirección 00, la dirección AB y la dirección C3. Es decir, esa sería la dirección del comienzo de ese registro. Esto sería la dirección de comienzo de ese registro. Esta sería la dirección de comienzo de ese registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo en la tabla libro? Yo en la tabla libro, ¿qué tengo? Tengo el ISBN, el nombre, punto suspensivo, y al final, ¿qué tengo? Autor. ¿Vale? Entonces, yo tengo que el libro, el 1111, con nombre MongoDB, bla, 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 ¿sí o no? Tiene esta, es la FK, la foreign key, ¿sí o no? Pero eso no es el string, ¿vale? El NIF, vamos a suponer aquí que el NIF va a poner A, B y C, ¿vale? No es el string 11A. ¿Me explico? No es un tipo básico de datos, la foreign key. No lo es. Entonces, ¿eso qué es lo que contiene? Pues contiene un puntero.
que sería la dirección de memoria, ¿qué os digo yo? Vamos a suponer que yo pongo aquí la tabla autor, vamos a suponer 2 puntos, dirección de memoria, la 00. O sea, contiene el puntero ese de ahí. Es decir, es un objeto. De modo que, cuando yo estoy en un libro, autor, ¿qué me indica eso? ¿Qué me va a indicar eso? La dirección de comienzo, ¿sí o no?, del objeto que hay en la otra tabla. Es decir, el área de memoria donde se almacena en la otra tabla. ¿Qué significa? Que ya voy a poder poner que, como estoy al comienzo de ese objeto, como yo estoy al comienzo con libro.autor, donde estoy al comienzo de ese objeto, ¿qué es lo que voy a poner ahora? Cuando pongo un punto, pues me van a salir todos los campos del objeto o del registro relacionado. Esto porque haremos tiene objetos, pero si yo hago, cuando vosotros habéis hecho una foreign key el año pasado, ¿no? ¿Sí o no? El AD alter table, ¿no? AD foreign key, pues eso es esa foreign key es una dirección de memoria. ¿Que apunta a quién? Claro, en SQL, ¿qué es lo que tengo en Oracle? ¿Qué es lo que tengo aquí? La dirección de memoria del registro. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en programación orientada a objetos? Que este registro, ¿en qué se transforma? ¿En un qué? En un objeto. ¿Sí o no? ¿Y este registro en qué se transforma? En un objeto. ¿Y esos dos objetos dónde se encuentran? ¿En disco o en RAM? Qué pregunta, ¿eh? ¿Los registros dónde se encuentran? En disco. Ya sabéis que esto es un ORM. Entonces, ¿qué es lo que hace el ORM? Como sabe que estos dos registros están relacionados, ¿qué significa? Que sus dos objetos van a estar, ¿qué? Relacionados. Con lo cual, cuando hace un new de este objeto y se lo lleva a memoria RAM, notación objeto, ya sabéis que es notación vertical, cuando carga este registro, lo transforma en objeto y lo carga en memoria RAM, pues lo crea con una memoria, ¿no? Una dirección de memoria. Pues eso es la asignación. Y esa asignación es la que le vamos a dar nosotros. Ahora eso lo vais a ver físicamente. Más o menos no se explica de otra forma. Aunque evidentemente yo, ¿qué es lo que mando en Postman? ¿Qué es lo que mando del cliente? ¿El ID de quién? El ID del autor. ¿Vale? Entonces, pues entendiendo que eso se ha comprendido, pasos. Entendiendo que ese esquema se ha comprendido, pasos. Lo primero, evidentemente, hacer la foreign key. Eso pues tampoco hay mucho que entender. Esto es más bien sintaxis, ¿vale? Esta sintaxis, que no voy a decir que sea la más graciada, por eso le podéis echar la culpa a los creadores del framework, ¿vale? Pero ciertamente esto mismo se hace en Laravel y se hace en cualquier framework, ¿vale? En cualquier framework que tenga un ORM, y las nomenclaturas pues no son agradables. Pero, pues bueno, más o menos esto se hace un simbolismo, ¿no? Con el dibujo o con una foreign key, ¿vale? Y ya sabemos que estamos con la de uno a mucho. Hacia un lado es one to many y hacia el otro lado es many to one. ¿Vale? Entonces esto no tiene problema. Esto en principio no tiene problema. Fijaros que esto que me va a resolver hacia un lado, dado un libro, ¿quién es quién? Su autor. ¿Me explico o no? Pero esto, en el momento que yo vaya insertando, ¿qué me va a poder también? ¿Qué es lo que yo voy a querer poder consultar?
A ver, ¿yo qué puedo consultar? ¿Cuáles son los datos de quién? De un libro. O sea, perdón, del autor de un libro. ¿No? Yo voy insertando, como estoy haciendo ahora. Entonces yo voy a querer consultar cuando vea el detalle de un libro, ¿no? Cuando yo tenga todos los libros y pinche en la página web y vea el detalle del libro, ¿qué es lo que voy a querer ver también aparte del libro? Los datos del autor, a la fuerza, ¿o no? Los datos del autor, los datos de la tienda donde se vende, ¿sí o no? Pues eso lo voy a tener ya directamente en ese atributo. No voy a tener que hacer otra consulta a la base de datos, porque están relacionados por esa referencia. Si eso fuese un string, ahí no habría ninguna foreign key de nada. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Traerme el libro, y ahora ¿qué tendría que hacer para ver los datos del autor? Pues otra petición a la base de datos. Coger ese NIF, hacer una consulta y traerme el NIF, y traerme el autor. Con lo cual yo ya con eso, cuando de la base de datos me traiga el autor, me traiga el libro, ¿qué me voy a traer también? El autor. Me voy a traer la tienda y me voy a traer, me lo traigo de un topetazo. Vale, ¿y qué otra consulta había que querer ver? ¿Hay alguna otra consulta que puede ser atractiva? Si estoy viendo los autores, ¿qué quiero ver? Este atributo que es la entidad autor. ¿Eso qué son? Todos los libros de los que este tío es autor. Con lo cual yo voy a estar viendo el Glenn Smith, ¿no? Y debajo una tabla o dibujito con todos sus libros. Pero es que yo no voy a tener que hacer nada, porque simplemente por el sistema este de inserción, cuando yo me traiga el autor, voy a poner autor.libro y voy a hacer un for each y los voy a iterar todos. Y cuando me traiga el autor, ¿sí o no? Cuando yo me traiga un autor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me voy a traer? Todos sus libros relacionados. Automáticamente, pero sin hacer nada. Indicando solamente un TI de configuración y me traigo todos sus libros relacionados. Eso lo veremos después, en consulta en la siguiente clase. ¿Vale? Y yo para esto no voy a tener que hacer absolutamente nada. NES me va a ir rellenando automáticamente este array, con las direcciones de todos los objetos, ¿no? de los libros que tiene. Es decir, que esto habría, imaginaros, ¿qué os digo yo? Y este campo, ojo, mirad, vamos a suponer que la dirección de comienzo, lo voy a poner en verde, no sé, imaginad la dirección de comienzo de este libro, de ese y de ese, ¿vale? Imaginaros que esto es la 1.1, ¿vale? El 2.2.2, 3.3.3, 4.4.4, ¿vale? Vamos a suponer que la dirección de comienzo de cada uno de estos, que es dirección 0.1, dirección A2, dirección BC y dirección D4. Direcciones de memoria. Vale. Miradme aquí a la pizarra, por favor. Ese campo libros, mirad, ese campo libros es un campo que pone ahí virtual. ¿Qué significa? Que eso no se almacena en ninguna base de datos. Eso no se almacena. Pero, ¿qué ocurre si el 003 apunta a art, a autores 2 puntos, imaginaros dirección AB? AB, no, AB no, el 00. Dale que este vuelva a apuntar.
en rojo, este de aquí, a 0, 0. Es decir, ¿esto qué significa? Es decir, que el libro 111 y la dirección 00, que apunta aquí arriba, y el libro 3333, cuyo autor es este, ¿qué significa? Estos dos. Que estos dos libros, el 111 y el 333, tienen como autor ¿a quién? ¿Al Glenn? ¿Sí o no? Estoy hablando de direcciones de memoria. La dirección de memoria de autor, ¿cuál es? Hemos puesto la 00. Entonces, en el campo autor del libro, que he dicho que es una referencia a la tabla autor, aquí pone la 00 y en este libro, en el 333, también pone la 00. ¿Qué significa eso? Que el autor de los libros con ISBN 111 y 333, ¿quién es? El Glenn. Entonces, este campo libro, ¿qué va a ser? O va a ser un array, ¿con quién? Con 00, ¿con quién? Va a ser un array de dos posiciones, que son los dos libros. ¿Cuáles son? ¿Qué posiciones son? A ver, Juanjo. Este libro, ¿qué es? ¿Un array de quién? ¿De objetos qué? Libro. Entonces, ¿qué direcciones de memoria serían? El objeto 111 con ISB 11, ¿qué dirección tiene? La 01. Pues aquí vendría la dirección 01 del libro. ¿Y el 3333 qué dirección tiene? La D4. ¿Está escribiendo más abajo? Estoy escribiendo aquí, en la mierda esa verde, aquí, de aquí. Aquí. Ese es mi array de libros. Este libros es un puntero a quién. Es decir, es un array que contiene ¿qué? La dirección de los libros de los que es autor. Y este libro es un campo virtual, es decir, no se almacena en la base de datos. Es una facilidad que el ORM se la da al programador. Entonces, yo automáticamente, conforme vaya insertando, ¿qué va haciendo el sistema? Es decir, si yo ahora mismo, imaginaros que yo ahora mismo vengo aquí y digo 5, 5, 5, bla, 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 y dirección, ¿qué pongo? ¿Cuál es el autor? El 00. ¿Y el 00 cuál es? El Glenn. ¿Qué dirección de memoria? ¿Qué dirección de memoria se ha creado en este objeto? Vamos a suponer la dirección B8, dirección de memoria, que es el comienzo del objeto. Entonces, cuando yo esto lo inserte, cuando yo lance inserte este objeto libro, ¿sabéis lo que hace el sistema? Que automáticamente esta lista, ¿qué va a hacer? Le va a añadir un tercer objeto, que es ¿quién? ¿Qué dirección? La dirección del libro B8. Con lo cual, cuando yo esté en el autor Glenn, si yo hago punto libros, ¿eso qué va a ser? Un array. ¿O no? Y tendré que recorrerlo ¿con qué? Con un for each. ¿Y qué libro me va a iterar? El 01 se va a ir a la tabla libros y me va a sacar el 01. ¿Quién es el 01? El ISBN 11. ¿Quién es el D4? El ISBN 444. ¿Y quién es el B8? El ISBN 555. Esto es una facilidad que me da el sistema. Que yo por cada inserción que haga,
Automáticamente yo ya sé que en el autor tengo una propiedad que se llama libros, que ahí me vaya almacenando todos los libros. Con lo cual, cuando yo, imaginaros que tengo la lista de autores, ¿no? Una página web, tengo una lista de todos los autores, y pinche en Glenn, ¿qué va a ocurrir? Que yo le voy a decir a Ness, tráeme a Glenn. ¿Pero qué me va a traer Ness también? Me va a traer Glenn y me va a traer el libro 111, o sea, me va a traer el libro que está en la dirección 01, que es el 11, el 444 y el 555. Con lo cual, yo en esa página web me lo voy a traer todo. ¿Qué es lo único que voy a tener que hacer para hacer mi tabla? Pues decir autor.libro, foreach, autor.libro, libro, y ahí voy a tener todas las propiedades del libro. Y si el libro está relacionado con la tienda, pues también me lo puedo traer. ¿Vale? Bueno, para esto, ya digo que por dibujo ya no se dibuja de otra forma. Vale, suponiendo, lo primero, la entidad definida, ¿vale? Bien. En autores módulos, ¿qué tenemos? Vale, en autores módulos tenemos que exporto, esto siempre, el autor es service y su type ORM, ¿vale? Para que desde otros módulos podamos acceder, ¿no?, al autor es service. Me voy al libro en módulos y tenemos que importar el autor en módulos. ¿Correcto? Y ahora me voy en el libro en módulos, importo el autor en módulos. ¿Por qué? Mirad, ¿qué hace el libro service? Evidentemente el libro es controller, que lo tengo aquí, este no hace nada. ¿Este qué es lo que hace? Vale, el libro es controller, miradme aquí, el create libro ditio, ¿esto qué es? Todo lo que le viene aquí, todo esto. Todo eso. Eso es el create libro ditio. Eso está más que explicado. Eso es todos los campos. ¿Vale? Y ojo, ¿el autor qué es? ¿Un qué? Un NIF. ¿Sí o no? Vale. Con lo cual el controlador tiene poco que hacer. Nos vamos al servicio. Y ahora, ¿qué me tiene que hacer el libro service? Mirad, esto, ya lo dije, esto es una funcionalidad del JavaScript moderno, que es la destructuración. Destructuración. Y es tan fácil como lo siguiente. El operador de estructuración es este. ¿Y esto qué es lo que hace? Créate el libro ditio, ¿cuántos campos tiene? Todos. Todos estos. Campo en rojo. Entonces, ¿yo qué quiero sacar de ahí? ¿El campo qué? Autor. ¿Para buscarlo dónde? En la tabla autores. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué destructuro? El autor. Y esto, automáticamente, y por toda la jeta, el sistema, JavaScript, me dice, pues, en campos, va a tener todos esos campos. Si esto yo no lo tuviese, tendría que ir campo a campo. Tendría que ir campo a campo. Esto es una facilidad que me da, ojito, ni NES ni nada, el ES6. Está explicado el año pasado. Hicimos prueba el año pasado con esto, cuando empecé a explicar el JavaScript moderno, el ES6. ¿Se entiende o no? Es decir, si el create libro ditio tiene 20 campos, ¿cuántos tendrá campo? ¿Cuántos? Según esto. Si este tiene 20 campos, ¿esto cuántos tiene? ¿Cómo? 19. 19 y autor. Imagínate que por lo que sé digo, hostia, pues me hace falta también el page con, porque voy a hacer una consulta. Pues pongo aquí page
count. ¿Cuántos tiene punto campo? 18. Eso es magia pura, porque en una línea resuelvo todo. Si no, esto tendría que ir campo a campo, ¿vale o no? Pero es muy importante ahora mismo quitarlo, porque claro, si yo ahora inserto, podría insertar campo. Tenéis que tener cuidado con lo que hacéis, porque claro, si cojo el page count, ya lo estoy quitando de campo. A la hora de insertarlo, ¿lo veis aquí o no? ¿Qué me va a faltar? El page count, me va a dar un error la base de datos. ¿Por qué? Porque le estoy quitando a punto campos que el page count. Me va a decir que el page count, como es obligatorio, ¿vale o no? Os estoy explicando la estructuración. Lo que pasa es que en este caso lo dejo así. Bien, ¿qué hago ahora? ¿Eso qué me hace? Llamo al libro repository y ¿qué me crea? Me crea que un objeto, a ver, esto, yo no sé si, bueno, si hubieseis visto PHP, antes de insertar en la base de datos hay que preparar el objeto. Cuando yo tengo un objeto en PHP y voy a insertar en la base de datos a modo registro, hay una fase que es preparar el objeto, que es una estructura intermedia antes de lanzarla, guardarla a la base de datos. Entonces, este create, ¿qué hace? Pues me crea aquí una estructura y este libro, ¿qué es lo que tiene? Es una estructura, esto no se almacena en la base de datos todavía. ¿Cuándo se almacena en la base de datos? Cuando lanzo ¿qué? El save. Entonces, esto es una estructura intermedia que tiene que el resto de los campos, salvo la foreign key. La foreign key todavía no la tiene. ¿Sí? Bien. ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Autor OBJ, ¿qué hago? Autor service, vamos a resolver el find one, que no lo resolví el otro día. Find one, ¿y qué le paso? El autor. Vale. Para yo poder hacer esto, ¿qué estoy haciendo desde el libro service? Importar ¿qué? Aquí en el constructor, importo ¿qué? El autor service, ¿lo ve, no? Es decir, el módulo libro, ¿qué es lo que está usando? Un servicio del módulo ¿qué? Autores. Para que esto lo podáis hacer, tenéis que veniros a libros módulos e importar ¿qué? Autores módulos, porque si no lo importáis, perdona, si no lo importáis, mirad el error que os va a dar. ¿Veis? Os va a dar este error que está diciendo que desde libros módulos, esto es una clientela entre módulos, desde un recurso de libros módulos, que es el libro service, ¿qué estáis intentando acceder? ¿A quién? ¿Por qué? Porque yo voy a buscar, ¿quién es el responsable de buscar un autor? El autor es service, no libro service. ¿Sí o no? ¿Quién es el responsable de buscar un autor? Autor es service. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo desde libro service? Acceder a un recurso, autores service, que pertenece a quién? Al módulo ¿qué? Autores módulos. ¿Y entonces qué me dice el sistema? Que no puede. ¿Por qué? No puede. Está claro que está exportado en autores módulos, ¿qué es lo que he hecho? Exportar ¿qué? El autores service. ¿Sí o no? Pero para que se complete el ciclo, debéis de exportar el servicio en el módulo de autores y debéis de importar el módulo completo. Todos los recursos, el módulo completo. ¿Vale? Eso es la segunda cosa. Perdonad que esperar. Lo primero, lo de las claves foráneas. Lo segundo, el círculo de los módulos para importar y exportar. Y finalizo con esto. En el servicio, bueno, mirar, en Autores Service, mirar cómo se hace el find, que esto es lo que no hice el otro día, en Autores Service. ¿Cómo se hace el find? ¿Qué me llega?
el NIF, que es el campo autor, ¿sí o no? Me llega el NIF. ¿Y qué es lo que hago? Disque autorrepository.find1 where, esta es la nomenclatura, búscame el NIF, lo pongo en grande. ¿Se ve? Bien. Entonces, ¿esto qué me devuelve? ¿Qué me devuelve el autor service del find1? ¿Qué me devuelve? ¿Qué? Un objeto autor. Con lo cual, para finalizar, esto lo pongo ahí en el constructor, ¿vale? Para poder utilizarlo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué pone aquí? Variable que autor obj, este nombre me da igual, este el que queráis vosotros, igual a quién, autoreservice.que find1 de autor. Y este autor es el NIF. Este autor, ¿qué es? El NIF que me viene aquí. Este autor del litio, ese es el autor este. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos ese ID, eso es lo que tendréis que hacer en MySQL. Buscar ese ID en la tabla de autores. ¿Y qué os devuelve? El objeto autor. ¿Y qué hago ahora? ¿Qué pone ahora? Libro.autor. ¿Y ese autor qué es? Un objeto que autor es ese. Y finalmente ya tengo el objeto libro completo aquí con el resto de los campos. Y ahora que tengo ya el autor, el objeto autor. La dirección, aquí donde se almacena la dirección del objeto autor relacionado. Ahí. Es decir, me viene el litio, creo el objeto autor con todos los campos salvo la foreign key. Cojo el NIF, lo busco en la base de datos de autores y me traigo el registro relacionado. Y en la foreign key del libro lo añado. Y finalmente lanzo la petición a la base de datos. ¿Y qué me devuelve? Pues me devuelve lo que hemos puesto ya, el libro con todos los campos, que es esto de aquí. Fijaros que yo empecé pidiéndole ¿qué? El NIF. ¿Y qué me devuelve? El autor. ¿Y esto cómo sé que está bien? Ya os digo, ya termino. En la base de datos tenéis que valorar. Esto lo podéis hacer con las claves foráneas. Esto es muy importante que lo hagáis ya, ¿eh? Por vuestra salud. Vale, esto. ¿Vale? Si yo aquí en el libro veo datos, en lo que he dicho, los datos, y para saber que está bien, al final os tiene que quedar esto. En este caso, a ver, esto es el simbolito que le pone el DB Weber, el Table Plus le pone otro símbolo, pero eso que indica, indica que eso es una dirección de memoria, que es un puntero, este símbolo. Fijaros que el 111 lo tiene. Esto es que yo visualmente, ¿qué veo ahí? Un string, ¿sí o no? Yo veo un string, pero esto es un string. ¿Lo veo o no que esto es un string? ¿Y qué pone ahí? ABC. Y ahí que pone 1, 2, 3 indicando que el tipo de datos. ¿Qué pone ahí? Bueno, pero es la mierda esta. ¿Vale o no? Además, pincho, ¿y qué me hace? ¿Cómo me lleva a ese registro? Porque es un puntero. Es una dirección de memoria. ¿Vale? Bueno, os dejo el vídeo, por favor, estudiadlo mucho.
intentar hacer... A ver, mirad lo que voy a hacer. Yo el próximo día yo seguiré trabajando en mi base de datos. ¿Vale? Yo voy a seguir trabajando. Bueno, otra cosa. Finalizo también. ¿Por qué razón aquí no le pongo autor, no le pongo un NIF? ¿Por qué no digo libro.nif igual a autores.nif? Por lo que estoy diciendo. Porque eso es una entidad. Entonces lo normal es que usted le ponga que el nombre de la entidad relacionada. ¿Por qué? Porque voy a poner libro.autor, porque si pongo NIF y ese NIF es de tipo autor, fijaros lo que feo quedaría libro.nif.nombre o libro.nif.nif. ¿Se pilla? Pues yo voy a seguir trabajando en relaciones de 1 a mucho el próximo día con esta. Vosotros trabajar en vuestra base de datos si queréis, o primero resolver esto y si tenéis dudas, el próximo día me las preguntáis. Sí. Sí, lo tengo que crear y todo, tío. Sí.